a todas, a todos. Muchas gracias. Bueno, creo que primero que nada agradecer la invitación, de verdad que ver hoy tantas caras, amigas, compañeros que hemos transitado en este trabajo de la Procuración de Justicia y la Administración de Justicia, pues es muy grato. Al doctor Arturo Oropeza, amigo, creo que tenía años que no nos podíamos ver, aunque teníamos conocimiento, veo caras de amigos, y hoy con dos representantes muy importantes de sociedad civil y de la academia que me permitan estar con ustedes, es para mí un privilegio. Hablar de esta obra sería de mi parte pretencioso porque debo decir que no lo he podido terminar, o sea, me he detenido de manera profunda, por supuesto en el artículo que escribió Ernesto. Fue un poco complicado para mí por tiempos, pero sin duda los artículos que pude revisar los encontré muy ricos y de verdad con ideas que parten no solo de la experiencia, sino que son retos en sí mismos. Yo quisiera dividir esta pequeña intervención en tres partes. La primera, por supuesto, la obra, hablar de la responsabilidad del porvenir, no es poca cosa, la responsabilidad de lo que viene y qué estamos haciendo nosotros como servidores públicos, en el caso de la suscrita, qué nos toca hacer, qué tan responsables somos respecto de lo que viene, qué hemos estado haciendo, cómo lo hemos estado haciendo y qué queremos dejar en el trabajo del servicio público. Es cómo hemos podido colaborar y qué nos falta por hacer, qué es lo que tenemos que llevar a cabo. La obra en sí me parece un trabajo importante porque los artículos que alcancé a ver de los dos tomos, todos, yo creo que diría que un 50% de los artículos me dio oportunidad de revisarlos y encontré experiencias muy gratas, no vistos desde un tema único y exclusivamente académico. En todos encontré experiencias y fue tomar las experiencias, analizarlas desde la luz de mi ejercicio profesional y la verdad fueron muy enriquecedoras. Yo diría que algunas de ellas han constituido para mí un reto que tendré que llevar a cabo en mi práctica profesional. El tema me parece una obra de consulta, que no es algo que vamos a leer y a dejar, es algo que tenemos que ir revisando poco a poco, que tenemos que analizarlo a la luz de lo que está ocurriendo y a la luz de lo que sin duda tendrá que ocurrir, pero hay que revisarlo, tenemos que dar el tiempo para hacerlo. Entonces, sin duda la obra vale la pena, no solo por quien lo escribe, sino por el trabajo tan extenso que llevaron a cabo para poderlo integrar de esta forma. Entonces, lo recomiendo muy ampliamente a reserva de que lo acabe. Pero la segunda parte que yo quisiera compartirles es qué es lo que estamos viendo en este tema de prevención. Hacía la sugerencia que pudiera tocar secuestro, inseguridad, algunas líneas de mejora y prevención. Y yo quisiera concluir, esa sería la parte de la propuesta, en que revisemos, a lo mejor me la cambio, en que revisemos qué estamos haciendo todos en el tema de prevención. Parecería que la prevención es algo que le corresponde a la autoridad y hemos visto, no solo en la obra, sino todos los que estamos aquí, que la prevención es un ejercicio compartido, que no podemos estar haciendo los servidores públicos trabajo en la materia siendo omisos en escuchar lo que la sociedad nos está diciendo y mucho menos creer que la sociedad está en condiciones de que nosotros nos encarguemos de hacerlo. O sea, el trabajo es conjunto, el trabajo tiene que ser llevado a la práctica día a día y en especial me parece que poder establecer que las organizaciones de sociedad civil que han cubierto una gama muy amplia, no solo como observadores, como participantes en mesas, dando directrices, haciendo análisis, revisando estadísticas, haciéndonos cuestiones de tipo proyectivo con indicadores, es una experiencia muy rica que definitivamente tenemos que revisar y que tenemos que ir incorporando dentro de la práctica. Hoy día yo recorro alrededor de 4 estados por semana, en los cuales tengo que estar en contacto no solamente con las unidades especializadas contra el secuestro, también, y esa es una parte que habíamos dejado durante mucho tiempo de lado, es ver la vinculación con las áreas de seguridad pública y por supuesto con las del sistema penitenciario. Pareciera que si nos dedicamos a algo solamente es una especialidad y no es así.
O sea, ninguno estamos solos, no hay quien pueda hacer el trabajo solos, y mucho menos separados del trabajo de la sociedad civil. Que si creemos que la autoridad tiene que enfocarse única y exclusivamente a las propuestas y revisar qué sucede con ellas, pues estaríamos planteando o partiendo de un error. El trabajo es en el día a día, en colaboración con sociedad civil, es cómo está observando lo que está sucediendo, porque al final de cuentas el entorno donde se está dando es dentro de la sociedad. Y un tema que me parece que tendríamos que retomar dentro de esta responsabilidad es cuáles son los retos, y que dice, cuáles son esa parte que nosotros estamos haciendo dentro de la sociedad para de veras hablar de que hay una prevención. Si apostáramos a decir como recetas fáciles cuáles son las medidas o las reglas que pudiéramos establecer para prevenir, nos estaríamos quedando cortos. Es una parte hacer la prevención y otra parte ir revisando en el camino, en el día a día, cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Yo encontré muy enriquecedor, por supuesto, el artículo en el que participa Ernesto, y hay dos propuestas que a mí me llamaron especialmente la atención. Uno de ellos es sí hacer un trabajo estratégico en los 3 niveles, y en los 3 niveles implica, por supuesto, los 3 niveles de gobierno, pero en todos los casos trabajando de la mano de sociedad, porque si creemos que la solución está afuera, es tanto como afirmar que la solución nos la va a dar un médico, sin platicar con el enfermo, qué es lo que le está sucediendo, cómo lo está sucediendo, qué está viendo, etc. Encontré esto por una parte, es qué hacemos y cómo hacemos prevención. ¿Hay recetas fáciles? No, sin duda tenemos problemas diferentes, no estaríamos hablando de lo mismo en la zona norte del país que en la zona sureste, las condiciones de la sociedad también son distintas, las formas en que tenemos que trabajar con ellas son diferentes, las causas de comisión del delito, cómo están trabajando las instituciones, y partiendo del tema de recursos, que es otro de los puntos que se tocan en el trabajo, que fueron de los que más me llamó la atención, es cómo hacemos un uso efectivo de los recursos para poder establecer que los programas de prevención están teniendo o están cumpliendo sus objetivos. ¿Cómo los vamos a proponer? Si tomamos en consideración que alrededor de cerca del 76% de los recursos a nivel federal se destinan a la seguridad, y aproximadamente el 23, casi cerca del 24% se aplican para las áreas de procuración de justicia, pues encontramos digamos que una distancia muy grande. Pensaríamos que es lógico si dentro de ese destino para la seguridad se contempla el área de prevención, pero no lo vemos. En la práctica parecería que no se está usando en la prevención, se está usando a lo mejor para tecnología, tal vez, se está utilizando para adquirir equipos, pensaría. Esa sería una razón, no lo sé, lo voy a plantear así en abstracto, pero si estamos destinando cerca del 76%, dijimos, para seguridad pública, ¿está incluida la prevención? ¿Cómo corroboramos que estamos haciendo prevención en estado por estado? ¿A quién va dirigida la prevención? ¿Hay análisis de los resultados en seguridad pública y en procuración de justicia para que pudiéramos regresar haciendo ese análisis a aplicarlos correctamente? Porque hacer prevención solamente pensando en lo que es mejor es inútil. Tenemos que revisar, tenemos que hacer un análisis de cuáles son el mayor número de delitos, dónde se están cometiendo, de qué manera se están cometiendo, hacer un análisis incluso en nuestro sistema penitenciario. Ustedes recordarán, a partir de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, pues que hubo cambios, y que entonces hemos encontrado que lo que antes constituía el mayor número de personas privadas de su libertad también ha cambiado. ¿Quiénes se encuentran hoy privados de su libertad? Pues los números y las causas o los delitos también se han modificado. Encontraremos de manera muy simplista que la mayoría del sistema penitenciario, de los sistemas penitenciarios, quienes están privados de su libertad son personas que han cometido delitos de alto impacto.
¿Quiénes se encuentran entonces o quiénes han logrado obtener su libertad más rápidamente? Pues personas que en un momento dado llevaban el mayor número, que era aquellos que cometían delitos en contra del patrimonio de las personas, como en robos en todas sus modalidades. Hoy son quienes están afuera. Y entonces tendríamos que ver si efectivamente estamos haciendo o logrando un equilibrio, manteniendo en un sistema penitenciario única y exclusivamente personas que han cometido delitos de alto impacto. Y lo que tendremos que analizar es si nuestro sistema penitenciario está teniendo las líneas correctas para hablar de reinserción o readaptación. Si hablamos sobre todo de una ley general, por ejemplo, para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, donde tenemos sanciones altas, sanciones que pueden ir de los 90 a los 110 años, pues no estamos hablando de reinsertar, por supuesto. Entonces, el tema de la prevención y de todas las medidas requiere revisar en las tres etapas. ¿Qué hicimos en la parte de prevención? ¿A qué delitos o en qué casos sí podemos prevenir? ¿A qué sector de la población debe ir dirigida nuestra prevención? ¿Cómo tenemos que evitarlo? Es dos sectores de prevención. Prevención para quienes pueden ser víctimas y prevención para quienes queremos evitar que caigan dentro de lo que es la comisión o el sistema delictivo. Dos temas que a lo mejor no estamos viendo de forma paralela. Si ciertas áreas de la Procuración de Justicia solamente nos estamos enfocando a las víctimas, ¿quién está trabajando la otra parte? ¿De qué manera? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles son las metas y cuáles son los indicadores? ¿Cómo los vamos a medir? Parecería contradictorio que habláramos de programas sociales en donde ofrecemos, por ejemplo, ayudar a personas que tienen embarazo adolescente y por otra parte buscamos desincentivar, porque si tenemos embarazos adolescentes, pues serán personas que seguramente dejarán la escuela, dejarán una parte de productividad, no formarán parte de nuestro mercado de trabajo y de estudio. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Realmente a dónde estamos yendo? Y si hablamos de prevención para víctimas, que es la última parte que yo les quisiera proponer, para dejar una propuesta positiva que ustedes se lleven de, digamos, para reflexión o para hacer de tarea en su casa, yo diría que tendríamos que establecer perfectamente cuáles son los incentivos que le estamos dando a la sociedad para ese tipo de prevención, cómo los vamos a mover del tema de la comisión de los delitos, a quienes en el caso de los adolescentes, y sobre todo si son adolescentes que están siendo cooptados por crimen organizado, que no solo les promete, les proporciona altas ganancias, no es una promesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? ¿Cómo los estamos moviendo? ¿Y qué es lo que les estamos ofreciendo? Y yo les diría que la última parte de estas tres que les estoy proponiendo es ¿y qué podemos hacer o qué hacemos en prevención en tratándose de víctimas? A mí me cuestiona mucho todos los días pensar cómo puedo prevenir secuestro. Y solo tengo una conclusión que parecería ser muy simplista. La única forma en que yo puedo prevenir que se cometan más delitos de secuestro es teniendo instituciones eficientes, por supuesto, instituciones preparadas, instituciones capaces, que tienen las herramientas para dar una respuesta a partir de que el delito se comete. Esto es con posterioridad. Es muy difícil hablar de una prevención para la comisión de un secuestro en tratándose de una víctima, si en muchos de los casos quien comete el delito puede estar relacionado con la propia víctima. Días pasados veíamos dos casos muy graves en un estado de la zona sureste, en donde dos pequeñitos fueron víctimas de privación de la libertad y con posterioridad de la vida. Entonces, ¿cómo prevenir con los padres respecto de sus vecinos que fueron quienes están hoy señalados como aquellos que cometieron el delito? Entonces, yo en ese aspecto hago énfasis en que la prevención, por lo menos en el área que a mí me compete, va más dirigida a la víctima. Es qué recomendaciones podemos hacer en prevención en tratándose de delitos. El delito, por supuesto, tiene escalas. Quien llega a cometer un delito, en muchos de los casos ya pasó por la comisión de otros delitos. No llega directamente a cometer un secuestro. En el mejor de los
casos, y está mal que utilice el término en el mejor de los casos, pero pudo haber cometido extorsiones, porque es una práctica, está tomando el desarrollo de llamadas al azar de manera recurrente para tener esa práctica, pero en muchos otros de los casos pasó por la comisión de robos, robo de transporte, robo de vehículos, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían algunas de mis recomendaciones si yo quisiera en este instante dar algunas? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo estamos preparados para atender o reaccionar ante un delito? Pensaríamos que es muy difícil hacerlo y me gusta hacer siempre una encuesta rápida. Yo les pediría si me ayudan levantando la mano quién ha sufrido una llamada de tipo extorsivo. Entonces, no les hablo de nada desconocido, ¿no? De los mismos que levantaron la mano, ¿quiénes pudieron reaccionar, digamos, de manera proactiva, colgando, cortando? ¿Quiénes? Okay. ¿Quiénes pagaron? ¿Ninguno? Los felicito, pero les están echando a perder el negocio. ¿Quiénes se sobresaltaron, se espantaron, digamos que creyeron lo que les decía? Y es correcto, cada uno reaccionamos de manera diferente, pero alguno de ustedes que levantaron la mano, que recibieron esa llamada, ¿decidió de inmediato llamar a la autoridad? Fíjense, cada vez el número baja, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué no nuestra primera reacción es llamo a la autoridad? Hoy yo sí les podría decir que hemos trabajado tanto para que la gente sepa que puede llamarle a una autoridad y que le va a contestar, que cada vez la autoridad está más preparada para eso. Me falta un minuto, pero les diría, ¿alguno de ustedes decidió verificar el número del que le llamaron? ¿No? Okay. ¿Revisaron, entraron a internet a hacer una pequeña búsqueda? Casi no. Alguno por ahí veo dos manos, no alguien. Fíjense, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La cultura del autocuidado, por supuesto. Esperaríamos, ¿qué más quisiéramos? Que cada uno tuviera una escolta junto a ellos para que les dijera qué hacer, o un asesor en seguridad. Pero como no es así, entonces empezamos por la cultura del autocuidado. Primera regla, ¿de quién es el número? Lo primero que tenemos que hacer es colgar, efectivamente, cuelga, desconéctate, sepárate, no caigas en eso. Pues yo creo que Marilena nos comentará su experiencia, pero lo primero es cortar, es extorsión. La extorsión es uno de los primeros pasos para la comisión de otro tipo de delitos. Entonces parecería que la prevención es algo muy elevado, no, la prevención es algo muy sencillo, pero desde mi punto de vista sí tiene muchísimas cosas que hacer, tomando dos caminos. Uno, prevención para evitar que aquellos que pueden cometer un delito ingresen a ese tipo de mecanismos, que sean enganchados, y otro, lo que es prevención básica para aquellos que en un momento dado podemos ser víctima del delito. No sé si después tenemos oportunidad, otra ronda, doctor. Muchísimas gracias para nosotros.